Sean todos bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Hola, esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. A mí me gusta el fútbol, por eso veo Fútbol por Dentro. Síganos en las redes sociales, no se lo pierdan. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales y hoy estaremos hablando de dos mujeres de fútbol, dos personas que superaron los prejuicios de la época y se abrieron camino en el más universal. Iracema Aguilera conoció el fútbol a temprana edad, pues sus entrenadores de atletismo utilizaban el más universal como actividad complementaria al trabajo en la pista. El resurgir del fútbol femenino en Cuba a mediados de los 90 del pasado siglo y la labor desempeñada por hombres como José Luis Elejalde y Gregorio Dalmau propiciaron el comienzo de una relación fructífera entre Iracema Aguilera y el fútbol. Yo llego al fútbol en el 95, pero el fútbol ya estaba dentro de mí desde que yo comienzo con 12 años en el atletismo. Lo tomábamos como un deporte opcional, como un deporte para completar la preparación física. Y ya eso estaba dentro de mí, lo que en Cuba no había equipos de fútbol de mujeres. Pero llego en el 95 gracias a Elejalde, del señor que acaba de fallecer, que era el entrenador en aquellos momentos. Y entonces él pasa por donde yo estaba jugando fútbol en El Fajardo y me habla de poder hacer un equipo de fútbol femenino, y así fueron mis comienzos en el fútbol femenino. Fue un momento difícil, ¿no? Porque armar un equipo fue difícil, aunque tuvimos 60 mujeres practicando en aquel momento. De un momento hacia otro éramos 60 mujeres practicando fútbol y todo el mundo nos veía como algo extraño, ¿no? Cosa que ya hoy no pasa. El fútbol para mí es la vida. Ya te digo, empecé desde los 12 años que me gustaba y hoy en día quisiera darlo todo y lo doy todo por el fútbol. El fútbol me encanta, el arbitraje me fascina y son cosas que llevo muy dentro en mi corazón para hacer toda una vida, una carrera, el arbitraje. Después de aprender los fundamentos básicos del deporte y de jugar torneos locales y partidos de exhibición, Iracema Aguilera comienza a vincularse al arbitraje en el año 1996. Diferentes competiciones en La Habana le darían a Iracema el bagaje necesario para debutar en el año 99 en eventos nacionales. Los Juegos Escolares disputados en Cienfuegos y específicamente el partido por el lugar 14 marcarían el principio de una carrera exitosa en el arbitraje nacional. Yo creo que ya mi vida como atleta era difícil, ¿no? Ya por la edad ya se me hacía difícil, aunque venía de un deporte bien atlético, ¿no? Venía del atletismo, de la marcha deportiva, pero yo creí mi oportuno irme ser entrenadora. En el 97 empiezo como entrenadora. Fueron situaciones bien difíciles para yo poder y lograr ser entrenadora de fútbol masculino, porque en aquel entonces era entrenadora de masculino, y después para ser árbitro. Ya en el arbitraje llego en el año 96, porque Elejalde a mí y a otra muchacha nos propone, ¿por qué no son árbitras? Ya viendo la edad que teníamos, y cuando sí, empecé a trabajar en las provinciales, tenía como que actitud para el arbitraje. No era una cosa que de primer momento me deslumbró, porque yo quería seguir jugando, pero fui dando mis pasos así con el arbitraje, yendo a provinciales, trabajando en todos los torneos que aparecían, y ese bichito se me fue entrando, ¿no? Aquí en la mente, en el corazón, y hoy lo tengo muy adentro.
Con apenas 5 años en el mundo del arbitraje, en 2001, Iracema Aguilera realiza las pruebas físicas para hacerse árbitro FIFA. Unos meses después, a principios de 2002, Iracema recibiría la gafeta FIFA y asistiría a la eliminatoria mundialista sub-20 en Trinidad y Tobago, a la eliminatoria del Caribe rumbo a la Copa de Oro disputada en República Dominicana y a la final del propio torneo realizada en Canadá. No fue fácil porque yo comienzo en el 96 y no es hasta el 2001 que hago prueba para FIFA, para salir como FIFA en el 2002. Digo que no fue fácil porque tuve que trabajar mucho, cosa que valió la pena al final, ¿no? Que yo trabajara y tuviera todos esos años de preparación con árbitros, hombres al lado que me ayudaban muchísimo. Y en el 2001 deciden hacerme la prueba para FIFA. Y una de las palabras que una persona me dijo es, si no apruebas el físico, no vas a FIFA. Y yo dije, físico, yo venía del atletismo. Digo, está bien, aprobé físico, aprobé teórico y me gano mi gafeta en el 2002. Tuve mi primera oportunidad a los 5 meses de haberme otorgado la gafeta FIFA. Eso fue en mayo, me la habían dado en enero. Voy a mi primera eliminatoria mundial en Trinidad y Tobago. Eso fue una escuela. Había mucha diferencia entre el arbitraje que uno hace en el país al que hay que hacer internacionalmente. Gané como persona, como ser humano. Empecé a salir y a viajar por todo el área y eso me dio mucha personalidad a la hora de yo salir a un terreno. Gané esa experiencia. No sabía yo hasta ese momento cómo manejar situaciones a las que yo me debía de enfrentar internacionalmente, que no fueron pocas por ser cubana. Y entonces gané mucha personalidad en eso. 3 años después de hacerse internacional y de dirigir varios partidos a todos los niveles de CONCACAF, Iracema aparece por primera vez en el Campeonato Nacional de Primera División dirigiendo un partido en 2005. La Bombonera de San Cristóbal acogería el duelo entre el anfitrión Pinar del Río y el representativo de Holguín. Y a Iracema le llegaba la oportunidad de demostrar sus cualidades luego de estrenarse como asistente en la máxima categoría del fútbol cubano en 2003. El buen trabajo en diferentes torneos internacionales de la región y su desempeño en los campeonatos nacionales, sobre todo el de Primera División donde actuaba como principal en la cuarteta femenina, conllevaron a que Iracema Aguilera fuera reconocida como la mejor árbitro de Cuba en el año 2006. Un premio que volvería a recoger en 2007, 2009 y 2010, para convertirse en la primera mujer en alcanzar tales logros en el país. Que yo tuve una gran oportunidad. Que las personas que me rodeaban por sí, todos eran hombres, ¿no? En este momento ya hay mujeres, pero en aquel momento era hombre y era bien difícil. Pero creo que corrí con bastante suerte o con una gracia que me la dio el arbitraje. Por mi trabajo me gané la confianza de todos los federativos de la Federación de Fútbol. Ellos me dieron la oportunidad de trabajar en torneos que se daban en Cuba, internacionales y nacionales, y yo siempre era llamada para esos eventos. Fui reconocida en el 2006, 2007, 2009 y 2010 como la mejor árbitro de Cuba. Nosotros éramos una cuarteta de mujeres. Yo trabajaba, éramos 4, 2 asistentes, Elizabeth Koff y María Dolores Sáez. Eran mis asistentes, 2 mujeronas bien grandes, bien fuertes. Gracias a ella tuve muchos partidos buenos porque trabajábamos muy unidas y era un partido bueno. Creo que cuando nos retiramos pasamos al olvido, nadie preguntó por qué nos retiramos, no hubo un reconocimiento como para un retiro para nosotras. Creo que a lo mejor nos merecimos por tantos años trabajar en los campeonatos nacionales masculinos, pero creo que más importante que eso es que cuando hoy nos paramos en los estadios, los jugadores y el público nos reconocen el trabajo que hicimos en aquel momento. ¿Por qué nos siguen? ¿Por qué no están? Pero creo que debíamos haber sido algo reconocida, ¿no? Como fueron reconocidos muchos árbitros que ya pasaron, que quedaron atrás, y fueron reconocidos nosotras, que fuimos las primeras mujeres, a lo mejor en el mundo también, nunca fuimos reconocidas.
Me pasaba el tiempo trabajando como árbitro y cuando llegaba o de provincia o de afuera, mis padres eran los que me recibían, eran los que me apoyaban, eran los que en el momento crítico que yo venía de hacer un partido que no creía yo que había sido bueno, porque yo me equivoqué muchas veces. Sí, yo me equivoqué muchas veces y yo lo hablaba con mi mamá y mi papá. Eran las personas en las que yo podía confiar a contarle. Llegué y decir, pité un penal que no era y me chivé, ¿no? Pensando en que tenía que haberlo hecho mejor. Una anécdota fue cuando voy a la Copa de Oro en Cancún. Voy a la Copa de Oro y estoy pitando un partidazo y en una jugada no vi, Osmani, no la vi, era para tarjeta roja y amonesto a la jugadora con una tarjeta amarilla. Eso me costó retirarme del torneo. Eso me costó que yo fuera la primera en irme a casa en el primer corte, pero cuando llego a mi casa, llego con el video y se lo enseño a mi mamá, ¿no? Y mi mamá me dice, eso lo vamos a votar, ¿no? De eso no vamos a hablar. Y marcó. En el mundo, desde que empezó el arbitraje, el ser humano se equivoca. Y es importante, y eso atrae mucho público también, y trae muchas, que las personas empiecen a hablar y a debatir, no solo sobre los jugadores, sino sobre el arbitraje también. Eso es importante, porque no todo se hace bien. Y creo que es importante que la persona, el ser humano, que el árbitro se equivoque en momentos. No se va a equivocar porque quiere, sino es porque simplemente pasa. La exitosa carrera de Iracema Aguilera en el arbitraje concluiría en 2014, cuando dirigió la final del Caribe disputada en Trinidad y Tobago. Las experiencias adquiridas en casi 2 décadas de labor arbitral y sus actuaciones en torneos nacionales e internacionales serían argumentos suficientes para que en 2015 Iracema iniciara una nueva aventura en el fútbol. La eliminatoria mundialista de 2017, jugada en República Dominicana, marcaría el estreno de Iracema como asesora de árbitros, una función que desempeñaría en lo adelante en los diferentes torneos organizados en nuestra zona geográfica y también en el territorio nacional. Mucho conocimiento. Este cambio me ha exigido estudiar todos los días, es de mucho conocimiento porque uno tiene que hablarle al árbitro como regla y como es. Uno no puede vagar ni decir, yo pienso que esta falta sería así, o el penalti que no era. No, nosotros tenemos que hablarle claro, es penal porque fue por malograr una oportunidad manifiesta de gol, y es tarjeta roja por esto y por lo otro. Nosotros tenemos que estar muy seguros, por eso es que tenemos que estudiar, para poder aclararle a los árbitros. Empecé mi carrera como asesora cuando me retiro, en el 2014, ya en enero del 2015, soy seleccionada para salir como asesora a las eliminatorias mundiales, cosa que me tomó como sorpresa porque no había participado en ningún curso internacional. Después participo en el mismo 2015 como en la eliminatoria de la final de CONCACAF en Honduras. Y después en el 2016 en la eliminatoria sub-17 en Granada. Eso me tomó como sorpresa, pero dije, bueno, me están dando esta oportunidad y la cojo. Y ya en el 2017 es que voy a un curso como asesor internacional. Si bien la faceta más conocida de Iracema Aguilera en el fútbol es la del arbitraje, no podemos dejar de mencionar su breve paso por los banquillos. En 1997, en el combinado deportivo Daniel Butari de 10 de octubre, Iracema ganó su primera batalla a aquellas mentes prejuiciosas que veían al fútbol como un deporte solo de hombres, y demostró que una mujer sí podía enseñar los fundamentos básicos del MAS universal a los niños. Su participación en el curso Solidaridad Olímpica de 2001 y el breve periodo al frente de la Selección Nacional de República Dominicana en 2003 fueron los últimos hechos remarcables de una experiencia truncada por los deseos de conducir los destinos de un partido. Actualmente Iracema Aguilera se desempeña como directora del Departamento de Arbitraje de la Federación Dominicana de Fútbol. Yo llego a mi municipio 10 de octubre porque yo era entrenadora de marcha deportiva y llego a mi municipio y le digo a esta entidad deportiva,
voy a ser entrenadora de fútbol, había plaza para entrenar. ¿Una mujer entrenadora de fútbol? No puede ser. Le dije, sí, bueno, fue bien difícil, tuve que llevar cartas de la Comisión Nacional para que me aceptaran como entrenadora de fútbol en el municipio. Gracias que siempre tuve el apoyo de mi directora Luz Carvajal y mi administradora Ubelinda, que ellas siempre dieron el paso adelante para que yo pudiera salir a practicar el fútbol. Yo voy a Dominicana como entrenadora para dirigir la Selección Nacional Dominicana de Fútbol para Santo Domingo 2003, ¿no? Pero yo tenía ya una gafeta FIFA que yo empezaba en el 2002, llevaba un año como árbitro internacional y entonces a mí me gustaba mucho dirigir, pero también me gustaba mucho ser árbitro y esa era la carrera que yo quería seguir en aquel momento. Estuve 5 meses en República Dominicana dirigiendo la Selección Nacional de Mujeres y dije, yo regreso a Cuba a hacer mi carrera como árbitro internacional y tomé esa decisión que no me arrepiento hoy, ¿no? Me gusta también ser entrenadora, tuve una experiencia muy bonita, fui muy bien acogida por los entrenadores y la dirección de Dominicana, que no querían que yo regresara, pero yo tomé la decisión de hacer mi carrera en Cuba como árbitro. El futuro es incierto porque no tenemos esa cantera de mujeres que quieran arbitrar. Ya te decía, tenemos que nosotros salir a buscarla, ¿no? Y promover, ¿no?, esa cantera del arbitraje femenino. Lo que tenemos mejor es las mujeres asistentes. Tenemos unas mujeres asistentes muy buenas que están hoy, pero tenemos que buscar árbitras, referees, que den el paso, que les guste ser árbitro. Hola, esta es Cuba Adentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. A mí me gusta el fútbol, por eso veo fútbol por dentro. Síganos en las redes sociales, no se lo pierdan. Otra mujer que rompió estereotipos en el fútbol cubano durante los años 90 fue María Dolores Sáez. Después de practicar disciplinas como el atletismo y el taekwondo, María Dolores se suma al grupo de muchachas que de la mano de los entrenadores José Luis Elejalde, Gregorio Dalmau y Mario Cubas comienzan a impulsar la práctica del fútbol en la capital cubana. Yo practiqué atletismo en mi juventud, pero atletismo en el alto rendimiento, porque tuve la posibilidad de estar en la ESPA Nacional cuando la escuela era la Giraldo Córdoba Cardín, que se encontraba ahí en La Estrella. Y el entrenador que yo tenía me decía, uno tiene que entrenar y prepararse para competir bajo esas condiciones. Luego de algunos años en el equipo de La Habana, con el que ganó cuanto torneo se organizó en el país, María Dolores Sáez toma el mismo camino que algunas de sus compañeras, el del arbitraje. Los campeonatos provinciales de La Habana fueron su primera escuela y de ahí a los torneos nacionales de categorías inferiores hasta llegar al campeonato nacional de primera categoría. Junto a la pinareña María Esther Páez y las capitalinas Iracema Aguilera y Elizabeth Cuff, conformó la primera cuarteta femenina en trabajar en el principal certamen futbolístico del país. Por encima de todo tipo de prejuicios y limitaciones, la cuarteta femenina, de la que luego también formó parte la villaclareña Ania Navarrete, demostró durante varios años su capacidad para dirigir partidos del máximo nivel en Cuba. Con algo más de un lustro como árbitro asistente, María Dolores atesora como eventos internacionales más importantes el torneo de Islas Caimán en 2007 y el premundial sub-20 femenino de CONCACAF en 2010. Si bien la edad le impediría archivar un mayor número de torneos regionales, los conocimientos adquiridos le llevarían a una nueva función dentro del mundo del arbitraje, la de asesora de árbitros. En su nueva labor dentro del fútbol, María Dolores ha participado en los últimos años en numerosos torneos nacionales y ya cuenta en su haber con varias lides internacionales de primer nivel. El mundo del arbitraje le ha dado reconocimiento nacional e internacional. Sin embargo, María Dolores Sáez disfruta muchísimo su trabajo como entrenadora. Con más de 2 décadas en la formación de futbolistas en su municipio Playa,
María Dolores recuerda con orgullo los buenos resultados alcanzados en campeonatos provinciales en las edades de iniciación y el considerable número de jugadores promovidos al alto rendimiento. Una de las mayores experiencias de María Dolores como entrenadora fue cuando tuvo a su cargo el equipo Playa de primera categoría. Una labor que le exigió mucha preparación y le deparó la alegría de un tercer lugar a nivel provincial. Abierta la posibilidad de volver a conducir al primer equipo de su municipio, María Dolores no se plantea trabajar con equipo femenino alguno ni dirigir elencos provinciales de diferentes categorías. Su presente y futuro en el fútbol parece estar más ligado que nunca al mundo del arbitraje. Desde sus primeros pasos en el fútbol y el arbitraje, María Dolores Sáez tuvo que defender su derecho a escoger lo que estimara conveniente para su vida. Su afán por trascender en el arbitraje la llevó a imponerse a cuantos obstáculos se encontrara en el camino. A pesar de que los innumerables sacrificios rindieron sus frutos, María Dolores no olvida aquellos juegos escolares en los que alguien no comprendió su situación y atentó contra su bienestar personal y profesional. A pesar de los avances en materia de igualdad de género en el país y de los proyectos de FIFA encaminados a incrementar y empoderar a las mujeres en el fútbol, la discriminación es un fenómeno presente en el fútbol cubano a día de hoy. Con disímiles historias a cuestas luego de casi 3 décadas en el mundo del fútbol, María Dolores Sáez pretende seguir a pie de cancha formando futbolistas en su querido poblado de Santa Fe. Al mismo tiempo pretende contribuir a la captación y preparación de árbitros en La Habana, mediante el proyecto que impulsa en el CBD Eduardo Saborit del municipio Playa. Pienso que nosotros las mujeres en cualquier esfera de la vida, en cualquier responsabilidad que nos den, somos capaces. Porque la revolución nos ha dado la posibilidad de prepararnos para enfrentar cualquier tipo de situación. No solo podemos ser jefa de red de arbitraje, pienso que si tenemos una mujer que dirige la capital del país, creo que nosotros, las mujeres del fútbol, las asesoras del fútbol, podemos ser capaces de dirigir cualquier esfera del fútbol femenino. Tanto arbitraje, ser entrenadora, ser comisionada de una provincia, porque si existen comisionadas de béisbol, es una mujer la comisionada de béisbol femenino. Pienso que sí, que solo hace falta que las personas confíen en nosotras. Tenemos a Iracema que tiene capacidad para dirigir, estoy yo que pienso que tengo capacidad y lo he demostrado, he tenido la posibilidad de participar en muchos cursos, que si la CONCACAF me designa como asesora de élite, una cubana, que realmente en Cuba el fútbol no es como en otros países a nivel internacional, es por el trabajo y la capacidad que yo, que soy la que tengo la posibilidad de participar en ese curso, es la capacidad que he demostrado durante esos cursos. Pero no solo yo que he tenido la posibilidad en esos cursos, ya hablaba del caso Iracema, es una asesora que también tiene capacidad porque fue una árbitra que participó en muchos torneos y solo lo que hace falta es que confíen en nosotros, que se sienten en la mesa y que los que realmente tienen que ver con la posibilidad de que si las mujeres pueden o no dirigir el fútbol femenino, creen que nosotros tengamos la capacidad para hacerlo. Pienso que sí, ¿cómo no vamos a ser capaces de dirigir el arbitraje del fútbol si somos capaces de dirigir una familia, de dirigir una casa, de criar a un hijo y de formarlo hasta que sea un hombre? La experiencia en la India fue realmente espectacular. Estar en un evento mundial con árbitras de otras regiones que no conocía, con un tipo de fútbol que tampoco había trabajado, porque el fútbol europeo, el fútbol asiático, el fútbol africano es muy diferente al fútbol que se juega en nuestra confederación. Y realmente tener la oportunidad de poder intercambiar con esas árbitras, de poder trabajar en esos equipos fue muy enriquecedor para mi futura carrera. Además de eso, este mundial y en los 2 partidos que trabajé, tuve la oportunidad de acumular experiencias que estoy segura que me van a servir para un futuro, tener otras oportunidades en eventos también más importantes. Este mundial también es parte de la preparación de todas las árbitras candidatas para Australia y Nueva Zelanda. Es parte de esta preparación y se tiene en cuenta los resultados de trabajo que se tuvieron en ese mundial y también, por supuesto, la participación en otros partidos durante este año para poder hacer una evaluación y finalmente conocer si estamos o no en la lista para el mundial del próximo año de primera categoría. Una lista que debe salir próximamente en la cual tengo grandes esperanzas de poder estar. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de 2 mujeres de fútbol. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.